El día de hoy hablaremos de los materiales que tú necesitas para poder hacer realidad tu propio cómic. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Bueno amigos, entramos de lleno al tema principal del día de hoy. ¿Cuáles son los materiales que tú necesitas? Hoy te voy a mostrar y explicar los principales materiales que necesitas para poder hacer realidad tu propio cómic y o manga. Para hacerlo más interesante, voy a estar hablando de estos materiales desde un punto de vista de principiante, medio y avanzado. Y seguramente, como ya es costumbre, me preguntan muchísimo dónde pueden adquirir estos materiales, y para que no le batallen, en la descripción de este video te voy a poner todo este listado de materiales con sus links donde los puedes comprar. Así que comencemos. Lo primero obviamente es tu espacio de trabajo. Esto es fundamental, que puedas definir un espacio en específico, ya sea en tu hogar, en tu estudio, en tu oficina, donde vaya a ser, donde libremente te puedas sentar a dibujar tus cómics. En el caso, hablando de los principiantes, obviamente una mesa será más que suficiente, puede ser cualquier clase de mesa. Y hablando ya de un tema medio a avanzado en la parte de ilustración, sí les recomiendo el tema del respirador. Es decir, que esté inclinada la superficie donde van a estar dibujando. Esto es muy importante porque cuando tienes la superficie inclinada es muchísimo más fácil que tengas una visión completa de la anatomía de tus personajes y que no se te vayan a deformar las perspectivas. Por eso sí es más importante que cuando ya estés dibujando tus cómics de mediano avanzado, sí puedas tener esta cuestión de que sea un respirador tu mesa. Ahora, existen diferentes tipos de respiradores. Igual, ya sea que compres tal cual un respirador como el que yo tengo, te voy a dejar aquí algunos links, o también puedes incluso tener tu mesa plana, no hay ningún problema, y comprar una superficie de madera que se puede hacer como respirador. Es decir, esta superficie de madera se puede inclinar. Entonces, si tú tienes una mesa normal, puedes tener este tipo de elementos, este tipo de maderas, que las inclinas y ahí ya vas a poder dibujar sin ningún problema. Ahora, otra cuestión que es súper importante a la hora de dibujar, a la hora de estar haciendo nuestras ilustraciones, la iluminación. El tema de iluminación es clave, de verdad. No se van a poner a dibujar en lugares oscuros o en lugares con poca luz, porque le van a batallar muchísimo, van a hacer trabajar demasiado sus ojos y al final van a terminar súper cansados. Entonces es bien importante que tengan iluminación. Obviamente en un tema básico, pues el simple hecho de que estén trabajando cerca a una ventana que esté lo suficientemente bien iluminada, que les haga entrar buena luz, puede ser más que suficiente. O ya en un tema medio avanzado, pues definitivamente el poder tener una lámpara para su escritorio o su respirador también es fundamental. También les dejo links del respirador, la superficie de madera y la lámpara para el que los quiera adquirir. Ahora, hablemos de las hojas que necesitas, obviamente, para poder dibujar tus cómics y manga. Y bueno, hablando un poquito del tema de principiante, evidentemente cualquier hoja, cualquier tipo de hoja, cualquier cuaderno es más que suficiente para que empieces a hacer tus propios cómics. Incluso yo recuerdo que en los mismos cuadernos de la escuela, rayados, cuadriculados, etcétera, etcétera, ya desde ahí me ponía a hacer mis propios cómics. Incluso agarraba las libretas de mi mamá, sus agendas, y con crayolas me ponía ahí a hacer monos. Así que ese no debe ser ningún impedimento. Ahora, si quieres llevar un poquito más a otro nivel el tema de tu arte, te recomiendo que utilices papel cartulina o palina blanca. Este es el tipo de material que principalmente yo utilizo a la hora de estar haciendo las prácticas de mis cómics. Incluso todos los sketches que tú ves que estoy dibujando aquí en el canal Echando Trazos, o en las muchas expos que participo, estoy utilizando este tipo de material, cartulina o palina blanca. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a una papelería
que sea especializada en temas de ilustración. Normalmente la cartulina opalina blanca se vende por pliegos y pide que te la corten ya sea en tamaño tabloide, que es doble carta, o en tamaño carta, que estos dos tamaños son como muy prácticos a la hora de estar dibujando tus cómics. Ahora también en un tema medio, a la hora de estar haciendo tus ilustraciones, evidentemente la parte de los sketchbooks, de todas estas libretas ya especializadas de ilustración que hay de diferentes tamaños, también se vuelve eso súper práctico. A mí me gusta mucho esta marca, que es la marca Canson. Tiene un muy buen papel y puedes encontrar diferentes tamaños, desde unos poco más pequeños como este, otros más grandes. Te voy a dejar también links de este tipo de libretas para que aproveches y puedas hacer aquí también tus propios cómics. Y bueno, para los que quieran llevar ya su arte a un nivel muchísimo más avanzado, más profesional, que es justamente lo que nosotros utilizamos para hacer el cómic de Soul Keepers, usamos también esta misma marca que les acabo de mencionar, Canson, pero utilizamos estos comic book artboards que ya son hojas muchísimo más gruesas, con un papel mucho más grueso y que, bueno, a lo mejor ahí en pantalla no se alcanza a ver mucho, pero ya vienen totalmente graduadas, vienen ya con las divisiones que se necesitan a la hora de estar haciendo nuestros cómics. Entonces, este blog es muy interesante porque, bueno, aquí simplemente va uno arrancando las hojas. El blog trae 24 hojas y, como les digo, son bastante gruesas, son hojas de 250 gramos. Entonces, estos comic book artboards de Canson es lo que nosotros utilizamos a la hora de hacer nuestros propios cómics de Soul Keepers. Y bueno, también te dejo el link para que los puedas en un momento adquirir. Y bueno, continuando con los temas que se requieren obviamente para hacer nuestras propias ilustraciones, comenzamos el tema de trazos con lápices. En el tema muy básico inicial, obviamente volvemos a lo mismo, cualquier tipo de lápiz te puede funcionar. De hecho, el lápiz HB en términos generales es muy recomendable, pero cualquier tipo de lápiz que quieras tú utilizar te puede servir. Ahora, yéndonos ya a un esquema más medio avanzado, yo te recomiendo que utilices los lápices de la marca Staedtler y yo utilizo ya sea dureza 2H o dureza H. Estos son los lápices que yo utilizo a la hora de estar haciendo los trazos iniciales para mis sketches y para los cómics de Soul Keepers. Y de la misma manera, obviamente, para poder utilizar los lápices, te recomiendo de tus sacapuntas y borradores de goma, que en este caso también la marca Staedtler es muy buena porque luego hay muchos tipos de borradores que dañan demasiado las hojas a la hora de estar borrando, y la verdad es que los borradores, digo, esto ya está muy desgastado, pero los borradores de goma de la marca Staedtler, la verdad es que me funcionan bastante bien. Y obviamente, complementando este bloque de materiales, fundamental, escuadras. A la hora de estar haciendo nuestras viñetas es muy importante el tener las escuadras, porque esto nos va a facilitar muchísimo, en primer lugar, dibujar las viñetas, pero también todo el tema de fondos, de armas, de vehículos, todos estos trazos que requieren muchísimo más precisión y líneas rectas, pues para eso las cuadras son fundamentales. Y bueno, ya teniendo listos nuestros lápices, nuestros trazos iniciales, el siguiente paso para hacer realidad nuestras ilustraciones de nuestros cómics o manga es el proceso del entintado. Para esto, en un nivel básico, no te preocupes, no necesitas gastar grandes cantidades de dinero. Incluso una simple pluma Bic puede ser más que suficiente, pero sí te recomiendo que vayas acostumbrándote a este proceso del entintado. Es decir, trata de no dejar tus ilustraciones solamente en lápiz, porque ya posteriormente que quieras escanearlas para llevarlas a un nivel muchísimo más de limpieza, color digital, lo que sea, si las dejas a lápiz no van a tener la definición suficiente que requieren tus trazos.
Por eso es bien importante que aunque seas principiante, te vayas ya acostumbrando al proceso de ir remarcando tus lápices, aunque sea con una simple pluma. Todo esto es posible. Ahora, ya en un nivel medio, puedes pasar de la simple pluma Bic que te estoy diciendo tradicional a una pluma ya de gel. Estas plumas de gel no son nada costosas, son plumas de gel de tinta negra y la verdad te pueden dar un acabado bastante bueno, son relativamente económicas y en un nivel básico medio también te pueden ayudar muchísimo. Ahora, si ya quieres llevar obviamente tu arte a un siguiente nivel, ya medio avanzado, entonces sí, ya te recomiendo que utilices estilógrafos. Como te has dado cuenta, en la mayoría de mis programas, siempre que yo estoy entintando, utilizo estilógrafos desechables. Los estilógrafos reutilizables, que puede parecer que por el concepto de ser reutilizables van a ser más económicos, la realidad es que en mi experiencia uno termina gastando muchísimo más, porque los cuidados que tienes que tener, el mantenimiento, cada una de las puntas son muy caras, se te van a estar echando a perder y vas a estar gastando al final muchísimo más dinero. Entonces créemelo, es mejor utilizar estilógrafos desechables. Yo lo he podido constatar con muchos de los grandes artistas de Marvel, DC, etcétera, etcétera, con los cuales yo también me inspiro para hacer mis propios cómics, que utilizan este tipo de estilógrafos y la verdad queda bastante bien el trabajo. Entonces ya para estilógrafos desechables hay dos grandes marcas que te recomiendo. Obviamente la marca Faber-Castell, que es una de mis favoritas. Vienen diferentes paquetes con diferentes grosores y entre los paquetes hay uno en específico, un punto que es el B, que es de punta de pincel. Entonces esta punta de pincel, a la hora de estar haciendo nuestras ilustraciones, ya sea de cómic o de manga, se vuelve súper práctica. Otra marca buenísima para el proceso del entintado es Pigma Micron. Incluso ustedes han visto mis videos y mis ilustraciones y mis sketches, como a mí me gusta mucho mezclar las dos marcas. Yo utilizo ambas marcas a la hora de estar haciendo mis ilustraciones porque me he dado cuenta que hay una pequeña, pero sí existe variación entre los puntos, entre los grosores de ambas marcas. Por eso yo al final utilizo ambas y las voy mezclando dependiendo del nivel de grosor que le quiero dar. Y también es fundamental a la hora de darle un último acabado muy padre a las tintas de nuestras ilustraciones, el tener una pluma de gel blanco. Estas plumas de gel blanco son súper prácticas porque imagínate, o sea, tú ya tienes toda tu ilustración con tintas negras y al final quieres poner algunos detalles adicionales, las líneas de las capas de tus personajes o más detalles a las armas o lo que sea. Entonces tener una pluma de gel blanco se vuelve súper práctico. Este en específico es de la marca Sakura Jelly Roll y es la que yo utilizo a la hora de ponerle blancos a mis ilustraciones. Para la parte del color de nuestras ilustraciones y de nuestros cómics, hablando de un nivel de principiante, de un nivel básico, obviamente los colores de madera puede ser como muy práctico estarlos utilizando. Ya en un nivel medio para nuestras ilustraciones de nuestros cómics o nuestros sketches, que es lo que yo utilizo a la hora de estar haciendo todos estos sketches que les muestro aquí en mi programa o en las expos que yo participo, utilizo marcadores. Y estos marcadores principalmente hay dos marcas, que son las marcas líderes en el mercado y que son las que yo recomiendo y las que yo utilizo. En primer lugar están Chartpak, los plumones de Chartpak, que son los que en mayor veces me han estado viendo utilizar en los programas. Estos me gustan mucho porque, bueno, al final de cuentas funcionan bastante bien, corren bastante bien en el papel y más si lo mezclan en estos papeles de cartulina opalina blanca o estos Canson que les he estado platicando. Obviamente el poder tener este tipo de estuches ayuda a tener una mejor organización, los números para los degradados. Y bueno, además de esta marca, además de estos Chartpaks, obviamente está la marca Copic. La marca Copic definitivamente es la mejor marca a la hora de hablar de marcadores, solamente que esta es pues un poquito o un bastantito más costosa,
pero yo en ciertas ilustraciones que sí quiero que queden todavía con muchísimo mayor nivel de detalle, utilizo los Copics. La verdad es que esto es lo mejor de lo mejor, no se van a arrepentir de estarlas utilizando, de estar utilizando los Copics. Y bueno, incluso también es válido, yo lo hago, el estar combinando ambas marcas para lograr los mejores resultados para nuestras ilustraciones. De cualquier manera, les voy a dejar links para los kits básicos, tanto de Chartpak como de Copic. Bueno, y por último y no menos importante, para que tengan todos los materiales que ustedes necesitan para hacer realidad su propio sueño de sus cómics, les recomiendo, yo utilizo mucho también estas figuras, estos maniquís, se llaman Body Chun, que la verdad son súper prácticos a la hora de estar haciendo anatomía, a la hora de estar haciendo las poses para nuestros superhéroes, para nuestras superheroínas. Les recomiendo muchísimo que tengan a la mano siempre. Los que han observado en todos mis videos, siempre tengo a la mano estas dos figuras, las tengo aquí a mi lado, porque justamente a la hora que estoy dibujando alguna pose en específico que me estoy imaginando, y a lo mejor es una nueva pose que nunca había dibujado, y a lo mejor no he podido encontrar una referencia fotográfica o algo por el estilo, entonces justamente es ahí donde entra el utilizar estas figuras, estos maniquís, que se vuelven súper prácticos a la hora de generar las poses para nuestros personajes. Y también ya en un nivel ya avanzado de ilustración para tus cómics, obviamente después de haberle metido pues tanto trabajo y tanto empeño a cada una de nuestras ilustraciones, pues es muy importante que estas ilustraciones queden muy bien conservadas y queden muy bien guardadas. Entonces no les recomiendo que las anden aventando por ahí porque se pueden maltratar, la humedad. Les recomiendo en un nivel ya más avanzado, más profesional, que conserven sus ilustraciones en este tipo de carpetas. Son carpetas súper padres, súper prácticas, donde pueden ir guardando sus ilustraciones. Entonces yo de estas pues he ido comprando muchísimas, tengo de estas muchísimas ilustraciones. Por ejemplo aquí pues les voy poniendo etiquetas, estas son mis mejores ilustraciones del 2020, aquí las voy guardando. La marca es Itoya Art Profolio, hay de diferentes tamaños, obviamente el que yo más recomiendo es el de 11 por 17, les dejo el link. Y al final de cuentas con esto van a poder conservar y tener mucho mejor cuidadas sus ilustraciones. Y bueno amigos, estos son los principales materiales que te recomiendo a la hora de estar creando y dibujando tus propios cómics, tu propia manga. Espero que les sirva este video. Y bueno, al final de cuentas, como lo pueden constatar, es que realmente el tema de los materiales pasa a ser algo secundario. La realidad es que tú puedes empezar a hacer tus cómics con cualquier cuaderno, con cualquier lápiz, como te acabo de decir. Recuerda, las herramientas son importantes, pero lo más importante es nuestra creatividad. Que nada te detenga a la hora de hacer realidad tu propio cómic.